Evangelio de Juan, en el capítulo 19, nos daremos cuenta en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, habla acerca de la expresión y las palabras que dijo el Señor Jesús. Ayer veíamos el concepto de en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no solamente fueron las únicas palabras que dijo Jesús. Si leemos ahí en Juan capítulo 19, en el verso 30, nos daremos cuenta que Juan, si por un momento viéramos el orden de los evangelios, veríamos 4 evangelios escritos. Los primeros 3 se les llama los evangelios sinópticos. Esto es porque están muy en armonía en cuanto a el orden que presentan la vida de Jesús. El primero escrito por Mateo, el segundo escrito por Marcos y el tercero escrito por Lucas. Estos 3 evangelios se escriben entre la década de los 40, 50 y 60. Pero este evangelio, el evangelio de Juan lo escribe en un tiempo distinto. Juan escribe este evangelio aproximadamente en el año o en la década de los 90. Se considera el último escrito del Nuevo Testamento. Juan, el apóstol, se encuentra en lo que entendemos y conocemos por Éfeso. Por Éfeso, donde él llevó a la madre de Jesús a vivir. Si el día de hoy tú visitas Éfeso, es una ciudad que se encuentra en Asia Menor o en Turquía, y podrías ver la ciudad antigua de Éfeso en las ruinas. A un lado está el puerto donde está llamado Kusadasi en turco, y detrás de las ruinas se encuentra un monte, y sobre este monte se encuentra en la parte de arriba lo que se cree fue la casa de María, la madre de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, le dice al discípulo amado, al apóstol Juan, que he aquí tu madre y he aquí tu hijo, y se la encarga. Y él toma a María después de unos años y viaja hacia Turquía, hacia Éfeso. Ahí es donde está. Es exiliado hacia la isla de Patmos, escribe el Evangelio o el libro de Apocalipsis, y luego regresa a la ciudad después del exilio, y cuando regresa a la ciudad vive al tanto de la madre de Jesús con María. Y es durante esta década de los 90 años después de Cristo, o 60 años después de la resurrección de Cristo, que empieza a escribir. Entiende Juan que la mayoría de los miembros de la iglesia ya no son solamente judíos. Entiende Juan que ahora la mayoría de los miembros hablan el griego, el koiné. El koiné es el griego común. En el tiempo de Jesús había 2 tipos de griego. El koiné, el cual hablaban toda la gente común, la gente pobre, la gente del vulgo, la sociedad, y el griego que era más elevado, lo cual lo hablaba normalmente la gente que estaba en la riqueza, en la sociedad alta. Entonces, Juan, cuando escribe esto, trata de colocar en una palabra el concepto de lo que Jesús acaba de hacer. Y Juan, a diferencia de Pedro, que estaba muy lejos, a diferencia de los sacerdotes que estaban en el templo, a diferencia del resto de los discípulos que estaban muy lejos, Juan era el único que estaba presente en el monte de la calavera o Gólgota y escuchó las palabras él. Y cuando muere Jesús, después de las 3 horas del eclipse, ¿verdad? Cuando va a morir Jesús, Jesús dice unas palabras, dice la escritura: cuando Jesús hubo tomado vinagre, vimos el primer día que el vinagre se lo dieron en una esponja con una rama de, ¿cómo se llama? De hisopo, lo veíamos. Dice que dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dice, ¿entregó qué? Entregó el Espíritu. Entonces esta palabra, cuando la escribe Juan, su evangelio no lo escribe en hebreo, como lo hizo Mateo. Su evangelio lo escribe en griego. Entonces Juan trata de poner en una palabra
lo que escuchó de Jesús. Y esto es muy difícil. Levante la mano quien habla más de un idioma. Nadie. Bueno, a las doncellas y a los jóvenes les quiero recomendar que ahorita en su juventud aprendan más de un idioma, que les va a ayudar mucho. Entonces, cuando uno habla más de un idioma, es bien difícil traducir una palabra a otra palabra, porque hay palabras a veces que no las puedes encontrar. Y aquí en Ciudad de México, con tanta gente que está allá de Estados Unidos, pues hay muchas palabras que se están transliterando y hay palabras que no se pueden traducir. Entonces, pero lo que hace este Juan es que utiliza una palabra que se utilizaba dentro del mundo romano para explicar lo que Jesús había dicho en arameo. Esto es algo muy interesante porque así lo dijo Jesús. Jesús dijo, ¿verdad? Lo que él dice, consumado es, y lo traduce. Ahora, ¿pero qué significa la palabra consumado? En griego, la palabra sería tetelestai. ¿Alguien ha escuchado esta palabra anteriormente, hermanos? Tetelestai es una palabra griega que utilizó Juan cuando escribe allá por la década de los 90 del primer siglo para explicar lo que Jesús dijo. Ahora, tetelestai se utilizaba dentro de tres ambientes, dentro de tres ramas. ¿Ok? Cuando Jesús dice consumado es, y cuando lo escucha Juan, pasan 60 años y Juan ahora está escribiendo el Evangelio. Y dice, ok, Jesús dijo consumado es, inspirado por el Espíritu Santo. Él dice, voy a poner tetelestai. ¿Por qué? Porque tetelestai, hermanos, era utilizado en tres conceptos y en tres ramas de la sociedad. La primera tenía que ver con la deuda y el pago de una deuda. ¿Qué es una deuda? Una deuda es gastar algo que no tienes y al no tenerlo pedir, y al pedir prestado acumular deuda más deuda e intereses. Y ahora los tienes que pagar. Eso es lo que le pasó a Estados Unidos. Este año, el presidente Trump, en el mes de junio, firmó una ley que estaba aumentando la deuda del país. Por eso ahorita todo el país, el gobierno está cerrado. Tiene 30 días, es lo más largo que ha estado cerrado. Esto es, congelan todas las cuentas y no se da nada de dinero hasta que se pongan de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque el país está viviendo más allá de lo que puede vivir. Esto es, levante la mano quien tiene una tarjeta de crédito. ¿Ok? Necesito saber para ver quién me va a invitar después de la... ¿Ok? La tarjeta de crédito es un crédito que te ofrece un banco. Los bancos están creados por inversionistas, gente que tiene mucho dinero. Pero la tarjeta de crédito, cualquiera que sea la cuenta que tengas o el crédito que tengas, no es tu dinero. Nunca va a ser tu dinero. Tú piensas en tu mente que es tu dinero. Nunca va a ser tu dinero. Es el dinero del banco. Y la razón por la cual te lo dan es porque te han dado unos grillos y unas cadenas porque quieren encadenarte para que tú seas el esclavo de los bancos. Y muchos de nosotros cometemos un gran error. Utilizamos las tarjetas de crédito como si fuera nuestro dinero. El problema es que la tarjeta de crédito sabe cómo envolverte, cómo engatusarte. ¿Qué es lo que hace? Te endeudas y después de la deuda, ¿qué sucede? Al mes te mandan y dices, pero ¿en qué gasté? ¿En qué gasté? Y en la parte de los cuadritos colocan, dice, no te preocupes, no tienes que pagar todo lo que gastaste, solamente tienes que pagar el mínimo. Y tú dices, bueno, qué buena onda el banco. Es una locura, ¿va? Pero cuando tú pagas el mínimo, en su mayoría son los intereses o réditos que le pagas al banco. Y tu deuda por día sigue acumulando bajo una tasa de interés anual que coloca el gobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de interés para comprar una casa está en el 6%. En México es una locura, a veces está más del 10% al año. ¿Qué implica? Que de cada 1,000 pesos que gastas de la tarjeta de crédito, 100 pesos vas a pagar en réditos al año. Y lo que no te das cuenta es que se te va acumulando y se te va acumulando y se te va acumulando. Eso es una cosa. Pero ¿qué sucede cuando compras una casa? Cuando compras una casa,
lo que haces es que compras la casa y normalmente sacas un crédito o una hipoteca, ¿verdad? El gobierno, una forma de manipular las masas, creó la idea de Infonavit. Y en tu idea dices tú, bueno, qué buena onda Infonavit, me van a dar mi casa. Y te dan una casa tan pequeña, y te cobran por 15, 30 años. Eso era antes, hubo un cambio recientemente. Pero es la misma idea, te vamos a cobrar sobre lo que has pedido. Entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a hacer ello. ¿Qué sucede? En la iglesia a la cual yo sirvo, hay veces llegan los jóvenes y llegan manejando un mejor carro que el que yo tengo, un carro más nuevo que el que yo tengo. Y esto no hace nada de sentido, porque yo tengo más edad que la que ellos tienen. Pero sí hace sentido para ellos. Esto es, ellos van a la concesionaria, agarran un crédito y compran un carro y lo van a pagar por 5, por 8 años, que es una locura. 5, 8 años. O sea, tienes que pagar sobre la tarjeta de crédito, tienes que pagar sobre la hipoteca y tienes que pagar sobre el carro que estás comprando. Eso es una locura. Y luego, ¿qué sucede? No solamente tienen un carro mejor que el mío, tienen un teléfono más nuevo que el mío. Eso es una locura. Y no lo compran en efectivo, ¿verdad? Sino que van a Electra, para que me entiendas, y sacan, no sé, tantos pagos por tantos años. Eso es otra locura. Entonces, esta sociedad realmente está encarcelada. Está encarcelada pagando y pagando y pagando. Esto no es antiguo o no nuevo, es antiguo. Esto desde la antigüedad, los acreedores hacían esto. Esto es, imagínate, hablo para los que tienen deuda. ¿Me permiten preguntarles quién tiene deuda y no se sientan mal si levantan la mano? Ahí está, a los que tienen deuda, solamente la mano de este lado, no voy a decir quién porque estoy grabando. Es el único que tiene deuda. Pero ¿qué sucede? El hermano tiene esta deuda la tiene que estar pagando, y lo que él paga de intereses es lo que hace que el inversionista del banco pueda viajar por todo el mundo con lo que él paga. Así se maneja el capitalismo. El pobre se hace más pobre, el rico se hace más rico, el pobre piensa que es rico porque tiene un teléfono sin darse cuenta que está más pobre que el pobre pobre. Es increíble. Ahora, ¿pero qué sucedería si pagaras una deuda? En Estados Unidos se sacan hipotecas y las hipotecas son de 15 o 30 años, y la gente comete el error de que a los 15, 16 años vuelven a sacar un préstamo dentro de la plusvalía o de la equidad de la propiedad y extienden a otros 30 años. Imagínate tú, si yo tuviera 30 años, a los 30 años agarro una casa, compro una casa, no pagaría la casa hasta los 60 años. Pero si imagínate que a los 45 años decidiera sacar parte de mi equidad y extenderlo por otros 30 años, no pagaría la casa hasta los 75 años. Es una locura. Toda la vida pagando algo que no es tuyo. Bueno, pero imagínate, para aquellos que sí lo han hecho, para aquellos que sí lo han logrado, para aquellos que se han sentido satisfechos por esto. Imagínate que en aquel tiempo te daban un librito con los pagos que tenías que hacer. El banco te daba un librito, yo sé que esto no para los jóvenes, ¿verdad? Un librito, y cada que tú mandabas un pago, rompías el pagaré y lo enviabas con el pago. Y entonces faltan 300 pagos, decías, ok, ya casi acabo. Entonces, cuando estabas en el pago número 299, decías, wow, me faltan solamente 2. Y cuando estaba el último mes, estabas totalmente contento. Y el día que llegas a pagar totalmente la deuda, te morías de un paro cardíaco. Pero ¿qué sucede si pagabas tu propiedad? Lo único que hacen es que te mandan un papel. Las escrituras dicen, ya es tuya. Imagínate el sentimiento de no deber nada. Cuando se pagaba la deuda en su totalidad, los griegos decían, tetelestai. Se ha pagado la deuda, ¿qué? En su totalidad. Ahora, ¿qué se siente cuando pasa eso? La idea es que nosotros estamos incurriendo en una deuda espiritual con Dios. Cada vez que pecamos, la deuda va aumentando. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La única manera de estar libres del pecado es que alguien pague nuestra deuda.
La palabra redimir indica alguien pagó nuestra deuda o el saldo que debíamos. En este sentido, al redimirnos, Jesús ha pagado la deuda que teníamos a causa de nuestro ¿qué? Pecado. Como lo dice Efesios 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas. Y ahí está el contexto. ¿Las riquezas de qué? De su gracia. Imagínate tú que tu padre o que tu madre diga, ¿cuánto debes del carro, mijo? Tanto, toma, y que te lo pague. Qué sentimiento tan bello. Pero solamente puede hacer eso el que está rico, no el que está pobre. Y Dios, que es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Y entonces el contexto que dice la Escritura es que Él, con las riquezas de su gracia, pagó. Cuando Él está en la cruz y Él expresa, consumado es, esto es, he terminado de pagar la deuda externa, espiritual, de toda la humanidad. Y cuando tú vienes a Jesús, cuando tú obedeces el Evangelio, es similar a lo que decía en la parábola. Había un hombre que le había prestado a otro y este hombre le debía mucho dinero. Había otro que también le había prestado, pero solamente le había prestado el 10% de lo que le prestó al otro. Y pregunta a Jesús, y el hombre rico se los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le amará más? Y contesta Pedro, bueno, al que le fue perdonado más, le amará más. El perdón es tetelestai. Perdonar es pagar la deuda. ¿Qué tan pecador fuiste antes de venir a Jesús? Determina el amor que le tienes a Dios. Si tú no le tuviste una profunda o no pecaste demasiado, no te vas a sentir tan agradecido. A veces me pasa a mí en la iglesia que cuando hablo con gente dice, me ha dicho, un hermano a veces dijo, es que yo no era tan pecadora como ustedes. Dije, bueno, por eso sigue a Jesús de la manera que lo sigue. Jesús indica que cuando el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, se sintió muy agradecido. Y la pregunta que te tenemos esta mañana es, ¿cuánto Dios te ha perdonado? Todo lo pagó Jesús, ¿dónde? En la cruz, tetelestai. En la cruz, cuando Él dijo, consumado es, lo que acaba de hacer es que acaba de pagar tu deuda. Y tu forma de amarle estará basada, tu forma de amarle a Dios va a estar basada ¿en qué? En lo mucho que te ha perdonado. Y cuando concientizamos lo mucho que nos ha perdonado, le amamos más. Y amamos más el sacrificio de la cruz. Y entonces apreciamos sus palabras, tetelestai. Pero cuando alguien no obedece al Evangelio, decide continuar con su deuda. Y la deuda lo va a llevar a la muerte, y a la muerte segunda, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Levante la mano, ¿quién me entendió? Ok, ¿quién anhelaría que su deuda fuera pagada? Levante la mano, ahí está. Número 2. La palabra tetelestai también era utilizada en el concepto de los juicios. No voy a preguntar esto para que no se sientan mal, pero yo nunca he estado en la cárcel. Esto es, como ministro del Evangelio he visitado las cárceles, he platicado con gente detrás del vidrio, detrás de la reja, en mesas, porque en Estados Unidos el gobierno permite que los ministros de la iglesia asistan en una forma espiritual a los presos. Y en ese sentido, pues, cumplimos ese mandamiento de visitar a los presos en las cárceles. Pero nunca he estado del otro lado. Estos meses han sido muy difíciles para la comunidad latina e inmigrante en Estados Unidos. Es algo tal vez que no comprendes, pero que se puede ver en los videos. ¿Qué es lo que pasa? La gente que no tiene documentos
está muy preocupada de que la vayan a arrestar. Ahorita en Chicago y sus suburbios donde vivimos, inmigración está increíble, están persiguiendo, preguntando. Y si tú eres morenito como yo y te ven, te preguntan dónde eres, y si tienes acento, cuestionan si tienes papeles o no. Y se han llevado a muchos ciudadanos norteamericanos dentro de la prisión. Y el problema es que cuando te meten en la prisión es tiempo para verificar si sí tienes papeles y si naciste en el país o no. Pero ¿qué sucede con aquellos que no han estado nunca en la cárcel? Han metido gente de 30, de 50 y hasta de 70, 80 años, hermanos, en las cárceles. Sobrepobladas las cárceles. Ahora, muchos deciden esperarse ante un juez y el juez determinará la condena que éste va a llevar a cabo. Entonces, el uso que tenían era para condena y sentencia. Esto es, se utilizaba específicamente cuando alguien era enviado a la cárcel sentenciado. Pero ¿qué siente una persona que va a ser liberado? O sea, sabe el tiempo que va a estar en la cárcel y solamente le falta un día. ¿Qué siente la persona cuando sabe que ya va a pagar toda su sentencia? Volver a salir, imagínate, después de 5 años, volver a salir después de 30 años, increíble, ¿no? Ese sentimiento de cumplir con el último día de la sentencia, los griegos decían tetelestai. Una persona ha cumplido con la sentencia. En ese sentido, Jesús nos liberó de una cárcel eterna. Mira, si tú ves, por ejemplo, la Biblia, y me gustaría que fuésemos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, y que viéramos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, específicamente, ahí en el versículo 4. Dice así, segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para reservarlos al juicio. ¿Qué indica esto? Que los ángeles que estaban en la presencia de Dios en la eternidad y pecaron, Dios los colocó en prisiones de obscuridad para el día del juicio. Imagínate tú ser introducido a la cárcel. Imagínate tú estar en la cárcel, pero nunca tener la fecha en que vas a salir. La paga del pecado es muerte, pero la paga del pecado es condena también. ¿Y cuál es la condena del pecado? Vas a estar en la cárcel por toda la eternidad, a menos que alguien te saque de la cárcel. El contexto del cual se utiliza, 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando Jesús está muriendo en la cruz y dice tetelestai, aunque no dice tetelestai, ¿ok? Porque eso está en griego, así lo puso Juan, y lo dice en arameo, en hebreo. Vean, cuando dice esa parte, consumado es, que se traduce, está diciendo lo siguiente: con esto que estoy haciendo yo aquí en la cruz, voy a liberar al ser humano de la prisión eterna que tendría. Con esto que estoy haciendo en la cruz, yo mismo libero a todos. Fíjate que no perdonó a los ángeles. Los ángeles, que cuando caen del cielo después de pecar, se convierten en demonios. Cuando ven que un pecador se arrepiente, los ángeles les da muchísimo coraje. Los ángeles caídos. Sin embargo, los ángeles que están en presencia de Dios se llenan de gozo porque un pecador se arrepiente. Porque entonces se dan cuenta que lo que Jesús hizo tiene su fruto, y que alguien aparte de ellos, quienes vieron, porque los ángeles vieron todo, hermanos. Los ángeles no mueren, viven eternamente. Los ángeles que estuvieron en derredor de Gólgota, viendo lo que estaba pasando, no se podían meter para bajar de la cruz a Jesús. Cuando Pedro trata de defender a Jesús en el Getsemaní, le dice Jesús a Pedro, ¿tú crees que mi Padre no puede enviar ahorita una legión de ángeles? O sea, más de 6,000, 7,000 ángeles que me vengan a liberar de esto. Mete la espada.
Y los ángeles, viendo a Jesús siendo crucificado, no pudieron meterse. Esta es una desesperación espiritual increíble. Un ángel era necesario para matar a todos los que estaban en el monte la Gólgota y bajar a Jesús y rescatarlo, pero no, se tuvieron que quedar sentados, de pie. No pudieron hacer nada en su desesperación. Ellos vieron cómo su creador de ellos y el creador de todos los que estaban ahí y de todo el mundo estaba muriendo por la humanidad. Y ellos, que todavía están vivos porque nunca van a morir, el día de hoy, cuando ven que alguien viene a Jesús, se llenan de gozo. ¿Por qué? Porque dicen, entonces lo que vimos en la Gólgota, vemos que valió la pena. Gente cree en lo que vimos nosotros. Ellos son testigos porque lo vieron en forma ocular. Pero ellos se dan cuenta de esto, se llenan de gozo. Pero los que cayeron, los que son demonios, se llenan de muchísima ira como el diablo. ¿Cómo es posible que Dios ame tanto a esta humanidad que muera por ellos y que diga, consumado es, que les perdone la condena eterna? Algo que ya no puede hacer con nosotros. Dice, y si no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, si tú te das cuenta, dice Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cómo se juzga a una persona basada en la ley? Si tú matas a una persona, según donde vivas, esto es lo que dice la ley. Si tú robas, esto es lo que dice la ley. El juez tiene que cumplir la ley. El juez no puede perdonar, tiene que cumplir la ley. Por eso se escribió la ley, para que se hiciera lo que dice la ley. Este es el sistema judicial que existe. Se va a hacer lo que dice la ley. Jesús entiende esto y dice, la única manera que se perdone la prisión eterna para la humanidad es que yo muera. De esa manera voy a decir, consumado es. Yo, mi muerte, va a anular el acta de los decretos que hay contra ellos. La ley que dice, condénalos por la eternidad. Mi muerte va a anular esa acta, la va a quitar. ¿Y la clavó dónde? En la cruz. Cuando escribe Juan, desde Éfeso, el evangelio de Juan, la gente que va a recibir su evangelio entienden el sistema judicial romano. Se repiten las cortes romanas. Tetelestais, sáquenlo, libérenlo. Consumado, ya pagó la sentencia. Imagínate tú que Dios haya perdonado tu sentencia. ¿Dónde? En la cruz. Por eso lo que hizo Jesús es algo grandísimo. Cuando uno concientiza lo que hizo Jesús y concientiza que los ángeles que pecaron anhelan eso, ¿tú crees que yo me voy a volver como un ángel que voy a pecar después de venir al conocimiento de la verdad? No, porque yo concientizo. Por eso Jesús dice, ¿cómo le hago para que este grupo de seguidores nunca se les olvide? Coloca el mandamiento de la cena del Señor, para que una vez a la semana recordemos la crucifixión de Jesús. Hacer memoria en griego y en hebreo indica volver a experimentar. Nosotros, a través de los ojos de la fe, viajamos hacia la Gólgota. Nos presentamos a la crucifixión. Y cuando tomamos el pan y lo partimos, recordamos cómo el cuerpo de Jesús fue ¿qué? Inmolado. Cuando tomamos del jugo de la vid, recordamos cómo es que la sangre fue derramada en la cruz y tocó la piedra y partió el monte. O sea, nosotros recordamos esto porque reconocemos eso. Por eso lo hacemos. Por eso yo no puedo dejar. Yo desde que vine a Cristo, casi 30 años, todos los domingos he guardado la cena. Todos los domingos guardas y guardas y guardas. Pero no la guardas solamente como un ritual religioso. La guardas en espíritu y en verdad. Te acuerdas. Oye, gracias Jesús por lo que hiciste. Porque como respuesta de eso no estoy condenado en la cárcel por la eternidad. Gracias porque como respuesta pagaste todo. O sea, lo que hizo Él fue algo increíble. Ese es lo que hizo Jesús. Nos liberó de la cárcel ¿qué? Eterna. ¿Dónde? En la cruz. Pero finalmente la tercera rama en que sucedía esto, y antes de explicarlo porque es una clase, tengo que acordarme de ello.
¿Han entendido estas dos ramas, hermanos? ¿Alguien tiene una pregunta? Muy bien, les voy a decir el secreto de las clases, ¿ok? Me dice la gente, oye, ¿cómo tú desarrollas una clase de una palabra? Le digo, mira, es muy sencillo. El maestro que tuvimos en la Universidad de Jerusalén es un maestro que estudió panteología y epigrafía. Y una de las cosas que él nos enseñó fue el concepto de la etimología. Todas las palabras tienen un origen. Y el origen describe lo que dice una palabra. Pienso en los japoneses. Si Dios permite, el mes que viene estaremos en Japón con la Iglesia de Cristo en Tokio. Y pienso en los japoneses porque los japoneses, ¿verdad? Cuando tú vas allá, para empezar, te pierdes. ¿Dónde vas? Y yo le digo a Caleb, fíjate, ahí va, ¿ok? Dice rayita, rayita, ruedita abajo y arriba. O sea, porque no le entiendes. Pero su lenguaje, que se forma en dos, porque Caleb fue a la escuela para estudiar japonés, ¿verdad? Que se forma en dos. Los japoneses tienden a crear palabras únicas. 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 Y lo que hacen es que utilizan varios símbolos para crear una palabra que describa una frase en una palabra solamente. Y entonces, por ejemplo, una de las palabras que ellos hicieron, porque estoy leyendo ahorita un libro porque vamos a ir otra vez, una de las palabras que ellos hicieron, por ejemplo, es la idea de que no todo es perfecto. Le dice el discípulo al sensei, después de recoger todas las hojas del campo en un árbol, las ha recogido todas, no queda ninguna. Y llega el maestro y dice el discípulo, sensei, ya terminé de hacer todo. Y ve el maestro y dice, no has terminado. Y agarra aquello con lo cual lo estaba recogiendo y golpea el árbol. ¡Pac! Y se caen varias hojas. Y dice, ahora sí ya terminaste. Y dice, ¿por qué? Porque ellos ven la belleza en la imperfección. No puede ser todo perfecto. Y para eso tienen una palabra. Y cuando a una persona le está yendo mal, le dicen esa palabra. Todo puede ser perfecto. Tenemos que apreciar la imperfección también. En este sentido, tetelestai es una palabra que describe mucho. Y si tú entiendes cuando dijo Jesús consumado es, vas a apreciar más lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Preguntas, ¿no? No hay preguntas, ¿verdad? Ok, muy bien. Tercera. La tercera forma en que se utilizaba era en el concepto bélico, en la milicia romana. En la milicia romana. La milicia romana, ¿verdad? ¿Qué se sentía cuando las tropas ya no iban a pelear más? Por ejemplo, yo estaba en Siria, en Turquía, cerca de Siria, y estábamos comiendo y me llegó una notificación del gobierno. Y la notificación decía, acabamos de atacar Irán. Fue cuando fueron los B-Bombers y dejaron caer unas bombas dentro de lo que ellos decían en Irán tenían todo esto para hacer una bomba nuclear. Porque yo estoy registrado con ellos por si pasa algo, se supone que nos podemos mover a otro lugar. Entonces, yo estaba en shock, ¿no? Dije, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre atacar Irán? O sea, imagínate que entraran adentro en espacio aéreo. Esto es increíble, hermanos. No se había hecho nunca. Dices, wow, estos se metieron. Pero yo quiero decirte, cuando una persona está en guerra, porque, por ejemplo, los hermanos que son policías, se oyen de las sediciones y de los tumultos y de los problemas allá en el centro y tú acá como si nada. Pero ellos están ahí al pie, ¿qué? Del tumulto, del problema. Golpeándolos, voy a decir mejor. Tomándolos. Bueno, ya no ahorita porque está en la parte administrativa, pero cuando estaban. Entonces, ¿qué sucede? Todo ese concepto, imagínate hacer eso todos los días, por meses y por años. Es un desgaste emocional, mental, psicológico, físico. Y el soldado solamente está esperando la señal del general. Y entonces, batalla tras batalla, batalla tras batalla. Pero, ¿qué pasa
cuando se acababa la guerra. ¿Sabes cuál era la palabra que hacían para decir terminamos la guerra? Tetelestai. También consumado es. Qué interesante. La Biblia dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es un contexto muy interesante que pasó en Gólgota, en la calavera. Ahí estaba presente el diablo, Satanás. Y presente el diablo, Satanás, el diablo no es omnisciente, o sea, él no sabe lo que va a pasar en el futuro, lo que va a pasar, lo que tú estás pensando. El diablo no sabe eso. Tiene ciertas limitaciones. Y cuando él intentó que Jesús pecase, era porque sabía que si Jesús pecase o pecaba, pues tenía que morir. Y por eso lo llevó al desierto, o el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y por eso los fariseos y los principales le hacían preguntas para que cediese y pecase. Era para tentarle, dice la Escritura, como en Mateo 19. Pero cuando él coloca todo, hermanos, manipula a Judas y le dice: lo que vas a hacer, hazlo, le dice Jesús. Y lo vende por 30 piezas de plata y manipula, y está en el corazón de los sacerdotes y en el Sanedrín y lo llevan a Jesús y lo están crucificando. El diablo piensa que matando a Jesús, él ha vencido. Él no sabe lo que va a pasar, porque si él supiera, no lo hubiera mandado matar, o en este caso, no hubiera incitado para que lo matasen por celos. Él no sabe lo que va a pasar. Él piensa: muere Jesús, gané. Él no sabe que muriendo Jesús perdí. Y es lo que sucede. Jesús despojó a los principados y a las potestades. O sea, todos los ángeles. Había ángeles buenos ahí presentes. Había ángeles malos también presentes. ¿Y qué hizo Jesús? Los despojó y los exhibió para decirles: es que ustedes no han vencido y no van a vencer. Yo soy el que voy a vencer. ¿Y dónde lo hizo? Dice ahí, en la cruz. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tú tienes que entender que tú tienes éxito, que tú tienes victoria, que tú has triunfado no por tus obras, ni por lo inteligente que eres, sino por la obra redentora de Jesús en la cruz. Por eso tú y yo hemos vencido. Nuestro éxito y victoria se encuentra en la cruz de Jesús. Por eso yo no me puedo olvidar de lo que hizo. Cuando él dice consumado es, manda un eco a través de los tiempos, a través de los siglos, para que toque este eco tu mente, tu corazón, y estés totalmente convencido de qué, de que él ganó la victoria, de que él ha ganado la guerra. Porque todo el que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Tú y yo nunca hemos visto la crucifixión físicamente, pero creemos. Y tetelestai fue lo que se dijo. Los soldados romanos entendían este concepto, y al entenderlo, ¿qué pasó? Cuando Jesús dice consumado es hemos vencido. Tenemos ganada la guerra, aunque no lo comprendieron hasta mucho después. Y yo te quiero decir algo, y es importante que lo tengas en tu corazón. Hay veces te sientes fracasado, hay veces sientes derrota, a veces sientes como que has perdido todo, pero créelo, nunca has perdido esta batalla, porque la batalla ya se ganó en la cruz del Calvario. En Jesús somos más que ¿qué? Vencedores. Por eso, ¿por qué regresar al camino del pecado? ¿Por qué salirte del camino de la verdad? Si la victoria la tenemos, lo único que Dios pide es que resiste hasta el final. Porque yo en la cruz ya vencí. ¿Consumado qué? Consumado es. Fíjate qué hermoso y qué bello es esto. Tetelestai habla acerca de la deuda y dice: consumada es tu deuda. Jesús la pagó. Tetelestai habla acerca de tu condena
Y dice, consumada es tu condena, Jesús ya llevó ¿qué? El castigo. Y tetelestai tiene que ver con la guerra. Consumada es tu victoria, Jesús venció al diablo, sus huestes espirituales de maldad y aquellos que nos ¿qué? Asediaban. La única pregunta que queda es, si tú crees, si tú crees, ¿crees? Esa es una respuesta que solamente se puede dar en forma individual. ¿Crees? Lo primero que yo tuve que hacer es que tuve que despojarme de las películas, de las imágenes que había, de los crucifijos, y visualizar a través del corazón de la fe lo que verdaderamente sucedió en aquel día. Cuando lo hice, sentí algo personal y entendí esto. Cuando decimos es que Jesús murió por todo el mundo, y es verdad, pero eso a veces lo hace un poquito, no lo hace tan personal. Pero cuando decimos, y dije yo, Jesús murió por mí, no se trata de los demás. Jesús murió por mí. Todo cambia. Porque ya es algo más personal. No se trata si el mundo cree o no. Y a veces me pregunto, ¿y qué hubiese pasado si solamente una persona creyese? Aún así, Jesús hubiera dicho tetelestai. ¿Y qué hubiera pasado si solamente 2 o 3 personas? Eso fue lo que fue el argumento de este Abraham con Dios. Oye, Señor, pero si en la ciudad que vas a destruir quedan 50 y quedan 30 y quedan 20 justos. O sea, él está tratando de como de negociar, ¿no? Hasta cierta manera, aunque no tiene nada para negociar. Pues quiero decirte el día de hoy que si solamente eres tú, aún Jesús hubiera muerto por ti. Porque muchos van a ser los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué aprendemos de esta lección? Concientiza lo que Dios hizo por ti. Pagó tu deuda, pagó tu condena y te dio la victoria. ¿Qué aprendemos de esta lección? No se trata de los demás, se trata de mí. ¿Qué aprendemos de esta lección, hermanos? Los ángeles callaron, no pudieron hacer nada. Los demonios tuvieron que lamentarse cuando entendieron, oye, Jesús está quitando a través de la cruz lo que teníamos, el poder de la muerte. El imperio de la muerte, dice la Escritura. Pero ¿qué aprendemos? Tenemos que reconocer. Y por eso cuando alguien viene a Jesús nos gozamos. Porque compartimos el mismo sentir. Nosotros pasamos por eso y ellos están pasando por eso. ¿Qué entendemos por esto y aprendemos? Tenemos que guardar los mandamientos, no como un ritual, sino en espíritu y ¿qué? Y en verdad. Y la pregunta es sencilla. ¿Crees? Si crees, bien puedes. Si crees, bien puedes. Voy a dejarlo aquí para ver si hay alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, en esta lección bíblica. ¿Quién aprendió esta mañana? Levanten la mano. Okay. Wow. Me hacen sentir que valió la pena la preparación del mensaje. Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas. O algún comentario, tal vez. Hermana. Ok. Podríamos entenderlo de esta manera. Primero, las huestes espirituales no ocupan un espacio en la materia. ¿Vivimos nosotros en la oscuridad ahorita? ¿En el concepto de como iglesia? No, pero vivimos con gente que vive en la oscuridad y que están esclavos al pecado. ¿Tantos de acuerdo? Eso no se puede ver porque es una hueste espiritual.
Una persona que peca y que está esclavizada por el pecado, ¿está en una cárcel del pecado? Sí. En este sentido entendemos que aquellos demonios que están en cárceles pueden estar en derredor de nosotros. Porque dice prisiones de oscuridad. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio, donde serán quitados por toda la eternidad. Entonces, bajo esta idea se comprende ello. Usted puede vivir con una persona que está en cárcel o que está, como dice la Biblia, en obscuridad, y usted vive en la luz, pero usted está libre y él está preso, aunque los dos caminen por este mundo que se pueda medir físicamente. Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas. Comentarios. ¿Se entendió, hermanos? ¿Sí o más o menos? Bueno, entonces, si Dios permite, pues nos queda ver la belleza de la resurrección. Y eso lo veremos en lo que será el mensaje final de esta serie. Solamente comparto esto como comentario. La serie son 7 clases. Solamente he presentado 3 o 4 aquí. Les faltan 3 más. Así que, ¿dónde lo pueden ver? En sus Biblias. En sus Biblias. Porque todo está ahí. Lo único que tienen que hacer, como decía mi maestro, es estudiar el significado y el origen de las palabras. Y ahí está el secreto de las lecciones. Dios igual les bendiga. Le voy a dar lugar a tu hermano que va a pasar. Continúa, hermano. Pongámonos de pie, creo que va a haber un canto. Un canto. Pongámonos de pie, hermanos, para continuar.